Cuando hablo de la venta relacional, hablo de que hagas trampa. Haz trampa. Hazte amigo de tus prospectos. Hazte tanto amigo de tus prospectos que tus prospectos te amen, te quieran y aún así no hagan negocio contigo, estén buscando llevarte prospectos por el tema de referidos. Bienvenidos a Titanes Podcast, mi nombre es Raúl Muñoz y hoy te voy a acompañar en este nuevo episodio que espero que te guste bastante, espero lo disfrutes como igual lo disfrutamos nosotros. Creo que hoy en día todos tenemos que convertirnos en vendedores y no hay mejor experto que el mismo Gerardo Rodríguez, el cabrón de las ventas, y por eso quiero darle una bienvenida y un fuerte aplauso virtual y un abrazo y un saludo y todo. Hasta un beso le doy. ¿Cómo estás, Gerardo? Como chingado, no. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Oye, después de esa, la presentación que diste como para iniciar esto, o sea, la fotito y el diseño, compadre, no sé, piénsalo, A lo mejor tenemos ahí carrera, Veo sexiness en esa imagen, no sé, como un tipo sin bandera, pero un poquito más millennial el cotorreo. No sé, piénsalo, brother. Creo que hay futuro ahí. Lo único que es talento, pero la imagen ahí está. Podemos utilizarla y empezar una carrera artística, ¿por qué no? Que ahorita en redes sociales todo se puede, todo se vale. Autotune, ahí está. Bien, no, ahí estamos, mira, no, claro. Es increíble. ¿Qué título le pones a eso? Que nos vayan poniendo ahí en los comentarios, ¿no? ¿Cuál va a ser el título del álbum, no? Oye, necesito meterle un poco al gimnasio porque tú te ves un poquito más fornido que yo, entonces yo me voy muy flacucho, pero... Tú estás bien así, o sea, la idea es, obviamente, hay que como sin banderas en un inicio, que estaba este gordito y luego Noel, que estaba muy flaquito. Bueno, yo no dije nada de eso. Le mandamos un saludo a Noel y a Yari para que nos están escuchando. Un abrazo a los dos. Un abrazo a los dos. Y platícanos, Gerardo, ¿cómo inicias en el tema de las ventas? ¿Por qué empiezas el tema de las ventas? Por ahí vi algunos videos en una entrevista que pues te meten, haz de cuenta que a las ventas ahora sí como de rebote caes ahí y empiezas a explorarlo, te gusta y encuentras un sentido a esta parte de las ventas que me gustaría que lo platiques. Sí, Raúl, fíjate que es una historia que me gusta muchísimo contar porque no tiene nada de especial y justo por eso me gusta mucho. Yo entré a ventas como entraron muchísimos vendedores por necesidad o por obligación, ¿no? ¿Y qué es esto? En aquel entonces mi jefe, te estoy hablando ya de hace varios años, casi me apuntó con una pistola y me dijo, ¿te vas a ventas o te vas de la empresa, no? Y me encanta esa historia. Ya con más tiempo, pues obviamente la platicaría, pero básicamente es eso. Pero me encanta esa historia, puesto que los mexicanos, el ser humano más que nada, normalmente nos quejamos de nuestras desgracias, ¿saben? Como que, híjole, mi jefe me obligó a ventas. En aquel entonces, para mí, ventas, te estoy hablando, insisto, hace muchos años, no sé, 15, 16 años. Híjole, me obligó mi jefe, es un tirano, es horrible. Y para mí, ventas era lo más bajo en la cadena alimenticia. O sea, ventas era humillación, compadre. No la armaste de otra cosa y terminaste en ventas, ¿no? Entonces, en su momento se sintió como una desgracia horrible. Qué curioso que años después, esa desgracia horrible es lo que mejor, entre comillas, no creo mucho en las etiquetas, pero creo que es la que mejor me cuelga, ¿no? La de vendedor. Y de no haber sufrido esa, entre comillas, desgracia, pues tú y yo no estuviéramos platicando. Y mi carrera, quién sabe si estuviera cantando o bailando o haciendo otra cosa, ¿no? Oye, está bien interesante porque sí, como bien comentas, como que... la etiqueta que le tenemos a los vendedores, pues prácticamente son los que andan en la calle, se andan asoleando y están casi en la talacha y uno acaba de godín en la oficina, pero pues que ellos se encarguen, ¿no? Como que era lo último ahí que caía y mucha de la responsabilidad inclusive de las empresas recae en los vendedores, que creo que es la cara principal de una empresa y pues si ellos no hacen su trabajo, pues prácticamente los de arriba pues no tendrían que hacer, no tendrían ese trabajo. El único departamento que trae dinero a una empresa, esta siempre es una verdad muy incómoda, ¿no? Pero el único departamento que trae dinero a una empresa es el departamento de ventas. No quiere decir que los demás no sean importantes. No, claro que no. Hay que poner las cosas en perspectiva. Lo que es más, lo voy a abrir un poquitito más. El único departamento que trae dinero a una empresa es el departamento comercial como tal, ¿no? Entonces, pongamos las cosas en perspectiva para poder dar el enfoque adecuado, sobre todo en Latinoamérica, Raúl, que la carrera de ventas está muy prostituida y muy poco respetada. Hay poca cultura con respecto a las ventas. De hecho, desde la propia definición que tenemos de vendedor,
Normalmente es una creencia muy limitante, ¿no? Vendedores, no la armaste de otra cosa, vendedores igual a fracasado, consíguete un trabajo aunque sea de ventas. Entonces, tenemos esas cargas negativas con respecto a lo que significa el acto de vender, y eso es lo primero que tenemos que superar, ¿no? Hay que entender que ese concepto o ese acto es lo que hace que la rueda gire. Entonces, cuando hablo de generar una cultura de ventas, es una cultura de respeto, porque dentro de las mismas empresas, particularmente en México y Latinoamérica, el vendedor, pues, Gerardo, ¿tú que vas a salir a la calle? ¿Qué onda? ¿Puedes ir a apagar la luz de una vez? Oye, ¿puedes ir a entregarle esto al cliente? ¿Pudiera recoger este cheque? Entonces, si bien entiendo que la operación, sobre todo en pymes, pues uno la hace de varias cachuchas al mismo tiempo, nota cómo vamos diluyendo y le vamos poco a poco faltando a la cultura con respecto a las ventas en una empresa. El vendedor tiene que estar haciendo una sola cosa, que es contactando personas que puedan comprar. Entonces, en ese sentido, es importante que entendamos la cruda realidad. Hay una cultura muy pobre con respecto a lo que son las ventas en México y Latinoamérica. Sí, creo que se desprestigia mucho y pareciera que nos ofrecen un puesto de vendedor o en el área de ventas y parece que lo despreciamos y no, es que yo no sé vender y empezamos a sacar excusas de que no, es que a mí no me gusta que me digan que no y porque me daña y me siento mal. Entonces, pero creo que hoy en día también poco a poco hemos como quitado esas etiquetas un poco y también la situación actual a muchos nos ha como que liberado de esa parte y decir, oye, pues si no vendo, si no salgo, si yo no promuevo, pues entonces no voy a tener para comer, ¿no? Que es otro de los conceptos que me gusta que cuentas tú, que la única manera de poder combatir a la pobreza es por medio de las ventas, de convertir vendedores, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, parte de la intención, digamos, detrás de Cállate y Vende o algunas de las distintas luchas que manejamos, una de las principales es de que se imparta la materia de ventas como parte de la educación básica en México. Pienso específicamente en segundo de secundaria. Y tú lo dijiste muy bien, Raúl. Uno no puede ser pobre si sabe vender. Y pienso que es tan importante que la gente sepa vender que creo que convertimos en un círculo virtuoso y terminamos favoreciendo a la situación, restándole a la problemática más grave que tenemos en México, que es la problemática de la seguridad, ¿no? Considero que si la gente puede vender, no va a ser pobre. Y si la gente tiene calidad de vida, creo que va a ser más difícil que sean reclutadas, que un joven sea reclutado por alguna pandilla o el crimen organizado, etcétera, si desde el principio tuvo calidad de vida. Y creo que eso es lo que hace falta en México y Latinoamérica. Entonces, ¿por qué hablo de ventas? Porque pues eso es lo que sé, ¿no? Llegan los financieros y dicen, no, educación financiera. Pues está muy bien, compadre, pero yo no sé de finanzas, mi talento es de ventas y ese talento lo pongo al servicio. Hay una frase o una regla que dice mi esposa Dania, y me encantó, la puse en mi libro, Eres un cabrón de las ventas. Cuando uno descubre su talento y lo pone al servicio de los demás, grandes cosas pasarán. Entonces, mi talento es el de ventas, no es el de finanzas, no es el de la política, no es nada de eso. Tiene que ver con ventas específicamente, ¿no? Entonces, cuando pongo ese talento al servicio de los demás, creo que grandes cosas pueden pasar y heme aquí poniéndolo al servicio, ¿no? Claro, creo que encontraste o la mayoría de las personas creo que están buscando ese sentido de vida y su razón de ser y creo que tú lo pudiste encontrar en el hecho de que estás haciendo algo que te gusta, estás haciendo algo que impacta en la vida de las personas y que también estás ganando dinero de eso. Entonces creo que hiciste un buen balance en encontrar como ese punto, porque muchas veces también en los emprendimientos tratamos de buscar el hilo negro y buscar entre proyectos que a lo mejor no son o no tenemos el conocimiento o jamás hemos estado en contacto con ese contexto, cuando a lo mejor tenemos habilidades, tenemos algún don, algo que por lo que tú eres bueno, alguna habilidad que quizá eres mejor que muchas más personas y podemos utilizar esa habilidad para ponerla al servicio de los demás e inclusive en algún punto poder llegar a monetizar y poder que sea un sustento de vida como te pasó en tu caso, ¿no? Gerardo, hablando del tema de cómo convertirte en un buen vendedor, cuáles son esas habilidades que necesitas, qué es lo que se requiere para quitarte la pena, para evitar que te digan no y que te sientas mal, o sea, cómo trabajas ese aspecto tanto emocional, tanto profesional para poder ser un buen vendedor.
Es curioso porque esto que les voy a decir es cero taquillero. Se venden muchos cursos y conferencias sobre cómo quitarle o superar el miedo a vender, ¿no? Se los voy a poner de esta forma. El miedo no se supera. Nunca vas a superar el miedo a vender. Yo todavía tengo miedo a vender. Yo todavía tengo miedo a que me digan que no. Entonces, el hacer las paces con eso creo que sería el primer paso. Pero ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es entender una cosa, cómo funciona el miedo. Y yo no soy un experto, ni psicólogo, ni nada por el estilo, pero en la mera práctica, lo que es más, estas palabras te van a hacer mucho sentido ahorita que me estás escuchando, ¿no? El miedo es alimentado por el enfoque, por la atención. Es decir, piensa que te vas a aventar del bungee, por ejemplo, ¿no? O de un paracaídas, por poner el ejemplo más mundano que existe cuando se habla del miedo, ¿no? Empiezas a pensar, empiezas a temblar tal vez, te empiezan a sudar las manos. ¿Y qué es lo que normalmente dice alguien, no? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ay, no, no, no. A ver si no me pasa esto, a ver si esto y esto y esto y esto. ¿Y en dónde está tu enfoque? En el miedo, precisamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lejos de sentir miedo, lejos de dejar de sentir miedo, perdón, lo que haces es lo expandes. Haz de cuenta que le metiste gasolina, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer? Primero es hacer las paces con eso, insisto. Lo segundo es redirigir el enfoque. No enfocarnos en el miedo. Si entendemos que el miedo crece o se alimenta de la atención, creo que esa es la mejor frase, ¿no? El miedo se alimenta de la atención. Si entendemos que el miedo se alimenta de la atención, pongamos nuestra atención en otra parte. Y tienes dos opciones para hacer esto. Te puedes enfocar en lo que quieres. Quiero $1,000,000, quiero un Lamborghini, quiero mi familia que esté bien, quiero una casa, me enfoco en eso, a eso alimento y sigo adelante. Esa es una y funciona para un tipo de personalidad. La otra es, encuentro un miedo más grande y alimento ese miedo más grande, pero que ese miedo sí te provoque actuar. Por ejemplo, ya va a llegar la renta y no tengo para pagar. Ese miedo, el de quedarme en la calle y que mis hijos se queden en la calle, es más grande que el que un canijo o una canica me diga que no. Entonces, me enfoco en ese miedo, que es un miedo que sí me provoca actuar, me apalanco de él y sigo adelante. Insisto, es bien importante que entendamos que hay diferentes tipos de personalidades. Hay muchos conferencistas allá afuera que te dicen esto que te acabo de decir de perros rabiosos que te persigan. Sí, compadre, pero hay personalidades quienes no responden muy bien al estrés. Y esa adrenalina no les sirve de mucho, al contrario, les afecta y son una bola de estrés y andan cayendo con colitis o cuanta cosa, ¿no? Entonces es importante primero conocernos a nosotros mismos para evaluar cuál de las distintas alternativas se adapta mejor a nuestras circunstancias. Pero nuevamente, si te vas a quedar con algo de esta conversación que estamos teniendo en este momento, es el miedo se alimenta de la atención. Si yo pongo mi atención en otra parte, automáticamente el factor miedo se empieza a reducir. Y tengo dos alternativas para hacer eso. Enfocarme en lo que sí quiero y en esto, digamos, inspirarme, o enfocarme en algo peor, que definitivamente no quiero, una situación súper dolorosa, y apalancarme de eso para seguir adelante también, ¿no? Pongo mucho el ejemplo de la película de Kickboxer de Jean-Claude Van Damme. No sé si recuerden esa película. Hay una escena donde está corriendo y su maestro le dice a Jean-Claude Van Damme cuando se está preparando para la pelea, ¿no? Le dice, no estás corriendo lo suficientemente rápido. Esto te va a ayudar a correr más. Y le señala un pedazo de carne. ¿Pero cómo? Dice Jean-Claude Van Damme. Siguiente escena, siguiente corte, está colgado ese corte de carne en los shorts de Jean-Claude Van Damme y lo están persiguiendo unos perros, ¿no? Y corriendo en chinga el cuate. Bueno, pues ese se llama otros miedos que puedan ser una situación mucho más dolorosa para ti, que te provoquen a correr más rápido. Me gusta porque creo que el enfocar, y volvemos también a lo que platicábamos antes, ¿no? De hacia dónde estás enfocando tu visión, tu camino, y hacia dónde vas a enfocar ese miedo que a lo mejor, que como bien dices, ¿no? Va a ser muy complicado, o es muy complicado quitar miedo, más bien es ver la mejor manera de afrontarlo y de poder mediarlo, ¿no? Que como bien comentas, una manera es hacer tu enfoque hacia otro miedo que pueda ser mucho más grande que el simple hecho que a lo mejor te digan que no. Gerardo, también hoy en día las ventas han cambiado mucho y
ya no son como antes. Por ejemplo, hoy en día ya no podemos ir tan fácilmente a tocar puertas de casas y todo se ha convertido como un tema más digital, un tema de economía de bajo contacto, cuando muchos de los vendedores, pues nos encanta como tener ese contacto porque existen muchas técnicas pues para poder empatizar mucho más rápido a la hora que estás uno a uno con un posible prospecto, con un posible cliente. Para ti, ¿cuáles son estos cambios que ha traído este tema y cómo ves el futuro de las ventas? Qué preguntas. Ahí te va. Creo que esta crisis no trajo nuevas tendencias, contrario a lo que mucha gente piensa. Lo que hizo fue detonar tendencias que ya se venían marcando, como la videoconferencia, la videollamada, la importancia del marketing de contenidos, la importancia del marketing de contenidos para los vendedores, la importancia de desarrollar branding personal, la importancia de posicionarse como una autoridad de su industria, en su localidad. Nada de eso es nuevo. Realmente nada de eso es nuevo, pero ahora ya no tienes opción. Entonces, la crisis como tal no trae nuevas tendencias, por lo menos no desde mi punto de vista. Detona las que ya se venían dando. Ese es por un lado. Por otro lado, con respecto a cuál es el futuro de los vendedores, otra tendencia que yo leí en 1980, 1990, un libro de 1980, ¿no? No recuerdo ahora si se lo leía a Zig Ziglar o a Brian Tracy. No leí en 1980, no había nacido. Un libro de 1980, ¿no? La venta relacional, que es anteponer al ser humano y la relación con el ser humano por encima de la satisfacción a corto plazo. A medida que nosotros tenemos tanta urgencia por vender, porque sabemos que si no nos van a correr o peor, empezamos a buscar en nuestro miedo de no lograr resultados a corto plazo, empezamos a buscar técnicas que nos ayuden a generar resultados a corto plazo, insisto, ¿no? Como mentir, presionar, aplicar la nueva técnica de venderle al no sé qué rayos que está en la parte de atrás del cerebro conectado a tus pies y cuánta cosa. Las neuro pendejadas. Tú lo dijiste, no yo. Bueno, en ese sentido, tenemos esa urgencia, ¿no? Y lo que te estoy diciendo es contraintuitivo. Te estoy diciendo, deja de hacer eso, porque tal vez generes resultados a corto plazo, tal vez, pero ¿sabes qué? Hasta ahí quedó. Porque esa persona a quien engañaste, le mentiste o manipulaste para venderle, no te va a volver a comprar. No te va a volver a comprar. ¿Y sabes qué? No te va a volver a recomendar. Entonces, realmente, aplicar ese tipo de técnicas nos resulta muy, muy contraproducente si lo que queremos es vender. Cuando hablo de la venta relacional, hablo de que hagas trampa. Haz trampa. Hazte amigo de tus prospectos. Hazte tanto amigo de tus prospectos que tus prospectos te amen, te quieran y aún así no hagan negocio contigo, estén buscando llevarte prospectos por el tema de referidos. A eso me refiero. Y esto es en lo que nos tenemos que enfocar hoy en día. Fíjate nada más, Raúl, y esto lo digo en mis conferencias, así que te voy a mandar la factura. Estoy entrecomillando al aire. A medida que hay menos recursos en el mundo, paréntesis, no hay falta de recursos en el mundo, no hay falta de dinero en el mundo, no hay, y lo voy a volver a decir, no hace falta dinero en el mundo. No la gente sigue comprando recursos en el mundo, exactamente. Entonces, a medida, vuelvo a decir, que entre comillas hay menos dinero y escasez, ¿qué crees que vamos a hacer cuando estemos activamente buscando algo? Por ejemplo, yo necesito comprar un nuevo celular. Tengo a un compadre que vende celulares y hay 50,000 personas allá afuera que también venden el mismo celular, probablemente incluso hasta más barato. ¿A quién voy a buscar? A tu amigo. Claro, porque voy a pensar que a medida que, entre comillas, hay menos dinero en el mundo, le voy a echar la mano a mi compadre si le compro. ¿Por qué? Porque a lo mejor él también la está pasando mal y yo necesito el celular. Si se lo compro a él, probablemente pueda mandar a la escuela a sus hijos o pagar la renta porque la puede estar pasando mal. Entonces vamos a empezar a ver cómo comprarle a alguien, como también ayudarle. Y eso es algo muy interesante, que la venta relacional nos ayuda o se convierte en el lubricante, en el que hace que los engranes puedan moverse, ¿no? Entonces ese sería ya no diría ni tendencia, diría una obligación para los vendedores hoy en día.
Me gusta, me encanta, porque como bien dices, al final de cuentas, ese prospecto, ese cliente, ese amigo, ese aliado comercial que tú tienes, capaz si no te compra, pero hay una deuda por ahí, por esa relación, por la que a lo mejor le diste algún tip, o a lo mejor inclusive que a mí me ha pasado decir, oye, pues, en mi costo es de este producto que estoy vendiendo, pero tengo un buen amigo que su producto es muy similar y él lo tiene mucho más barato, vete con mi amigo, no pasa nada. O sea, al final de cuentas, capaz y esta recomendación que yo estoy haciendo es justamente eso, que yo le estoy echando la mano a un colega de las ventas, a un colega que tiene quizá el mismo producto, el mismo servicio, y este cliente, este prospecto, por esa relación, a lo mejor a la vuelta de la esquina, cuando ya tenga más presupuesto, que cuando diga, ahora sí, voy a comprarte a ti, ¿no? Porque ya esa relación, hay esa confianza, le diste una buena recomendación, ¿no? Que es, yo creo que la clave. Y también otro punto que creo que en la venta relacional funciona bastante bien es que entregues valor, que des más de lo que quizá el cliente te está pidiendo, y que inclusive muchas veces me ha tocado utilizar también la técnica que en el caso de los narcotráficos pues lo utilizan, que es regalar el producto, ¿no? Para que lo pruebes, para que se enganche quizá la persona, y que una vez que lo probó y que se hace esa relación, que ahora sí confíe en tu producto, confíe en ti, porque sabe que de la manera que como se lo estás vendiendo, de la manera como se está haciendo la transacción, va a ser buena para ti. Entonces creo que buscar con muchas, porque también sucede, Gerardo, y yo creo que lo has escuchado, de, oye, es que quiero hacer esa mega venta y con una sola venta, ¡pum!, ya que todo mi negocio se vaya para arriba. Y cuando creo que más bien deberíamos buscar esas ventas como más relacionales, que a lo mejor ahorita es poquito y luego los vamos escalando en esa escalera de valor para que les vayamos haciendo esos upsellings, esos upgrades, como le llamamos en el mundo de las ventas. No sé qué opinas de ese tema. Sí, bueno, has dado en el clavo, ¿no? Hay algo que sí pudiera debatir contigo con respecto a lo de regalar un poquitito el producto. Yo lo cambiaría por lo siguiente, Raúl, que es: no te esperes a que tu cliente te compre para que comience a beneficiarse de tu oferta. Okay. No estoy diciendo que si vendes carros o automóviles, pues le prestes el coche por un mes. No es ese mi punto. Mi punto es que ya empiece a recibir los beneficios de tu oferta antes incluso de haber hecho la transacción de compra. Es decir, si tu cliente estaba buscando adquirir un nuevo coche precisamente por cuestión de eficiencia de gasolina, tal vez tú le das un par de consejos para que comience a hacerlo con su coche actual, aún sin habértelo comprado. Es decir, oiga, ¿y trae prendido el aire acondicionado todo el tiempo? No, pues trate de bajarlo a medida de lo posible. Entonces empieza de alguna forma como a beneficiarse este prospecto, aún sin haberte dado su dinero. Eso es lo que yo le llamo paga por vender. Entonces, y es importante que entendamos esto, que ya estamos en la era de que pagamos por vender. ¿Y cómo es eso de pagar por vender? Es que tu prospecto, dije prospecto, todavía no ha recibido su dinero, que tu prospecto ya comience a recibir beneficios de tu parte, aún sin haber sacado o firmado el cheque, ¿no? Sí es importante que entendamos, hablaste también del futuro de las ventas, es importante que entendamos el futuro de la figura del vendedor. Ya no hay cabida para el vendedor transaccional, para el tomapedidos, para el que despacha a los clientes, y vamos a migrar a la figura del verdadero asesor de ventas. Y para que una persona se convierta en un asesor, no es necesario solamente cambiar lo que dice su tarjeta de presentación. Es importante que exista toda una preparación, filosofía y metodología que respalde este hecho. Asesor de ventas es una persona que es experta en su producto, es experta en su industria, es experta en el proceso de ventas y es experta en identificar las necesidades de su prospecto, y es experto o experta en acompañarlo en el proceso para que ese prospecto pueda solucionar su problema, satisfacer su necesidad o generar el placer que busca generarse, ¿no? ¿Crees tú que es lo mismo, por ejemplo, vender terrenos, no sé, en Mérida, que vender libros? O sea, ¿para ti es exactamente lo mismo o sí hay distinción en el producto? Para mí el proceso es el mismo. Okay. El mundo es diferente, o sea, en la práctica es diferente. La metodología es la misma. La metodología, la práctica, la filosofía es exactamente igual. El mundo cambia, porque como todos sabemos, cada cabeza es un mundo, ¿no? Y mi enfoque absoluto a la persona que tenemos enfrente me ayuda a
adaptarme a su situación para poderle ayudar. Gerardo, por ejemplo, ahí que uno de los principales miedos de los vendedores es que pues te digan que no y como que te sientes mal. Hablamos que es una parte principal del miedo, pero por ejemplo, en tu caso, ¿cómo manejas o qué técnicas recomiendas para el hecho de la objeción? Sé que hay diferentes técnicas. En tu caso, ¿cuál es la que tú recomiendas que practiquen o cómo hacer que un cliente, que un no, convertirlo a un sí, básicamente? Bueno, puedes hacer diferentes técnicas. Mejor les dejo un par de tareas y ahí les va un par de tareas que puedan empezar a practicar a partir de este momento. Número 1, ya sabes, anota con una pluma y papel todas las objeciones que has recibido en toda tu vida. Absolutamente todas. Entonces, todas, vacían en ese papel todas las cosas que te han dicho. No tengo tiempo, no tengo dinero, tengo que revisarlo con mi esposo, con mi esposa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ese ejercicio se va a convertir en algo como de catarsis, y el solo hecho de que hagas ese ejercicio te va a decir así como que, ay, oye, siempre me dicen lo mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces ese es el punto número 1. Punto número 2, quiero que te des cuenta, ya lo hice, si haces el ejercicio vas a obtener esto en automático, te vas a dar cuenta de que todas las objeciones siempre se están repitiendo o son variaciones de lo mismo, ¿ok? Y con un tercer paso, creo que es prepararte por anticipación, prepararte por anticipado. Lo que normalmente hacen la mayoría de los vendedores es, ojalá que no me diga que está muy caro, ojalá que no me diga que no está muy caro, chin, ya me dijo que está muy caro y no sé cómo contestar. Entonces ya se pone nervioso, ya se pone incómodo. ¿Por qué? Porque están como anticipándose y rezándole a Dios que no aparezca la objeción. Mejor tenemos 2 opciones. Número 1, prepárate con anticipación y practica cómo puedes resolver dicha objeción. Pregúntale a tus colegas vendedores, oigan, ¿qué dicen ustedes cuando le dicen que su producto está muy caro? A ver, practicamos, a ver, dime que mi producto está muy caro y vamos a empezar a comentarlo tú y yo. Número 1. Número 2, adelántate a la objeción. Esta es la otra alternativa. Tú adelántate a la objeción. Incluso pudieras hacer una táctica que le aprendí a este experto del negociador del FBI, Chris Voss, un negociador antiterrorista, que se llama labeling. Labeling es como etiquetar, como que mencionas la objeción antes de que aparezca. Un ejemplo de esto sería, y yo sé, Raúl, que seguramente estás pensando que el producto está carísimo. Por eso lo que quiero es que quede muy claro de qué forma vas a ahorrar si obtienes este paquete. Entonces, eso es labeling, ¿ok? Si quieren saber más de esto, el libro se llama Rompe la barrera del no en español y es Never Split the Difference en inglés. Entonces, yo sé que seguramente estás pensando, esto está carísimo, incluso lo exagero, ¿no? Este precio es ridículo. Bueno, Raúl, déjame comentarte que Eso es adelantarse a la objeción. Esas son las diferentes alternativas que tenemos y pueden empezar a practicar a partir de este momento, ¿no? Creo que sí, como bien comentas, ya con esa preparación, que te adelantes a esa objeción, pues ya hasta el cliente se saca de onda y ya ahora sí como que no le das tiempo para que piense en otra objeción porque casi se la estás contestando lo que él está pensando. Entonces eso también creo que genera la confianza para el cliente porque ya dice, ok, está preparado el vendedor, o sea, no es cualquiera que nada más quiere venderme su producto, porque también ahora el cliente es inteligente. Ya no es como antes donde el cliente no sabía nada de los productos, porque creo que hoy en día los clientes están más informados porque hay también más información. Ahora cada vez que compras un producto te metes a ver los reviews, te metes a ver qué opinan los demás personas sobre ese producto. Entonces ya cuando te llega un vendedor y que te quiere vender ese producto, pues muy seguramente ya sabe mucha información de base. Hasta a veces me ha tocado que saben información más de lo que tú ya pudiste haber investigado, ¿no? Es una posibilidad muy, muy, muy grande que tu cliente sepa más de tu producto que tú. Oye, Gerardo, y comentabas del branding personal. Creo que hoy en día no nos queda de otra que nosotros ser los embajadores de nuestra propia marca porque vivimos esa marca, entonces no hay mejor persona que uno que la pueda promover. En tu caso, algunas recomendaciones para fortalecer tu marca personal, tu branding. ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Qué es lo que tú dirías que es lo que se necesita para que salgan y empiecen a publicar y empiecen a compartir información?
Número uno, lo voy a titular así, déjense de pendejadas. Y por déjense de pendejadas me refiero a que no piensen que generar branding personal es rentar un carro y verte como exitoso o tener que aparentar. Uno tiene que ser genuino, si no, no vas a conectar. El branding personal tiene que ver con conectar de forma genuina. A mí me buscan empresas del tema financiero, por ejemplo, que me buscan contratar como embajador para su marca. ¿Y sabes qué? No lo acepto. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que lo que quieren comprar conmigo es el hecho de la relación que yo tengo con mi audiencia. No es el nivel no es la cantidad de followers lo que buscan. Lo que buscan es la confianza que me tiene la gente que forma parte de la comunidad que manejo, ¿no? Entonces, es importante que primero hagamos las paces con quiénes somos, lo que queremos y cómo somos. Si eres feo, si tienes granos o lo que sea, haz las paces con eso. No trates de aparentar algo que no eres. ¿Por qué? Porque se va a notar. La gente tenemos ese sexto, si eres mujer, tienes séptimo sentido de poder oler la mierda, poder oler la basura detrás de la pantalla, ¿no? Este cuate es puro bluff, ¿no? Bueno, la mayoría de las personas. Ahora, ¿qué paso sigue? Identifica cuál es ese nicho, se habla mucho de este nicho, en palabras un poquito más coloquiales. Hay un océano allá afuera, un océano de posibles compradores. No vayas y te pelees al océano. Obviamente estoy haciendo alusión a la estrategia del océano azul, ¿no? Hay un océano de posibles clientes que se están peleando un montonal de posibles proveedores. No te vayas por el océano porque vas a perder o vas a tener que entrar por precio. Mejor busca ni siquiera un pequeño mar, un lago, una alberca, si es necesario, donde tú puedas ser el pez más gordo. Entonces, busca esa parte. Creo que eso te puede ayudar bastante, ¿no? Donde tú te puedas posicionar. Identifica qué nicho es ese. En la práctica esto se vería como las mamás solteras que hacen home office y sus hijos tienen entre 5 y 8 años y son veganas y quieren hacer ejercicio. Ese es un mega, hiper, ultra nicho, muy, muy específico, ¿no? Ya te habla de todo un modo de vida. Ese es el nicho. Entonces, una vez que lo haya identificado y lo haya definido, busco y me pregunto de qué forma le puedo ayudar, de qué forma puedo aportar a que estas personas estén un poquitito mejor con respecto a su situación. Y el siguiente paso sería generar contenido con respecto a esa respuesta o ese ejercicio que hiciste, ¿no? Para que puedas conectar con estas personas y comenzar a generar esa autoridad, por lo menos digital, ¿no? Creo que el branding personal es el nuevo currículum vitae de ese que tenías, que entregabas, porque inclusive las empresas hoy en día, de muchos colegas que trabajan en el Departamento de Recursos Humanos, ellos mismos me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues a la hora que llega el currículum, pues lo busco a esta persona en Google, en Facebook, para ver qué es lo que comparte, de qué está hablando, de qué es lo que sabe, porque muchas veces, pues lo que aparenta, a lo mejor en un papel escrito, en redes sociales eres totalmente otra persona y no eres auténtica y no eres genuina. Entonces, creo que hoy en día también con todo esto, pues ese currículum digital, pues es este branding personal de lo que tú estás compartiendo y de lo que muestras al final de cuentas. Oye, Gerardo, para ir cerrando, ¿cómo pudieras decir o cómo pudieras describir a un verdadero cabrón de las ventas? En una sola frase, es una persona que sabe lo siguiente y vive con congruencia a esto. Las circunstancias no te definen, tú te defines. La crisis económica no te define. Que la competencia esté vendiendo más barato, eso no te define. Las circunstancias que están allá afuera no te definen, tú lo haces. ¿Por qué? Porque es una persona responsable de lo que se vende a sí misma. ¿Qué presentación de ventas nos damos frente al espejo, no? La situación está muy difícil, los clientes no quieren comprar. Recuerda que tú mismo te estás vendiendo eso y sabes que te lo vas a comprar. Entonces, un verdadero cabrón de las ventas se da cuenta y es consciente de eso, de qué auto pitch se está practicando a sí mismo o a sí misma todas las mañanas. Claro, y tú bien lo dijiste, no es que, entre comillas, otra vez, no es que no haya dinero, no es que la gente no quiera comprar, no es que estemos en una situación desfavorable, simplemente es que
pues esa circunstancia no te define y tú tienes que buscar a esas personas que sí están comprando, y aunque haya cambiado el tipo de forma de vender, al final de cuentas, como bien lo comentaste, el proceso, si sabes el proceso, si sabes tu producto, si sabes los beneficios que le van a aportar a esa persona, creo que no hay objeción alguna que te impida lograr y concretar una venta. Gerardo, últimamente, como paréntesis por ahí, me gustaría nada más saber cómo fue para ti el que se convirtiera el podcast en una herramienta de principal de comunicación para ti, y cómo llegaste a lograr a posicionarte como el número 1 de ventas. Bueno, soy locutor frustrado, entonces para mí el tema del podcast era algo muy natural. Y con respecto a cómo logré posicionarlo, es una mezcla de cosas. Evidentemente hay una estrategia de marketing digital. Creo que hay una calidad y un esqueleto cuidado desde el principio. O sea, hay calidad en el programa, hay consistencia, porque si bien por 6 meses no me escuchaba nadie, ni 1000 descargas, yo creo que tenía los primeros 6 meses, semana tras semana. Así lloviera, tronara o estuviera súper cansado, grababa y posteaba. Entonces, esa congruencia, esa consistencia. Y bueno, por último, la vieja buena, face to face. No es tanto de los miles y millones de views o descarga, sino de que esas descargas sean de calidad. Estando en el gimnasio, y entiendo que estamos en temporada de pandemia, pero estando en el gimnasio, estando en el sauna, los hombres nada más hablamos de 2, 3 cosas, hombre. Una de ellas es ¿a qué te dedicas? O quejarnos del trabajo, quejarnos del gobierno, o deportes, ¿no? Entonces, si tú le preguntas a alguien, oye, ¿a qué te dedicas? Esa persona te va a contestar su profesión y te va a regresar la pregunta, ¿y tú a qué te dedicas? Entonces, cuando yo hacía ese ejercicio, hablaba del podcast. ¿Y qué es eso? Ah, bueno, tomaba su iPhone, literal, lo suscribía a Apple Podcast. Si le tenía que decir qué significaba un podcast, se lo decía. Lo suscribía y aquí puedes escucharlo. No nada más eso. Iba al gimnasio más exclusivo en Tijuana. Entonces, ese cuate era empresario y tenía gente a su cargo. Te invito o invita a tu equipo, a tu departamento de ventas a que lo escuche. Y así fue. Realmente así fue, porque nos fuimos buscando uno por uno gente que le pudiéramos ayudar a nuestro contenido. O sea, pregonamos con el ejemplo y cuidamos mucho eso. Me encanta. Y fíjate que aquí el podcast de Titanes, la verdad es que hemos hecho diferentes estrategias. Jamás se nos cruzó por la mente que pudiera ser algo más orgánico, a pesar de que sí, con el boca a boca, con amigos y demás, pero nos das muy buena idea para todos aquellos que están creando contenido de podcast, que al final de cuentas, pues los que te escuchan los tienes que ir a buscar, o sea, al final para decirles, oye, si tu podcast es de medicina, pues a lo mejor te paras un día a un hospital y ahí en ese día pues pones un banner o pones algo de que, oye, aquí está mi podcast, regístrate gratis, no sé qué, contenido, etcétera, y creo que es una muy buena idea que para poder hacerlo, para poder crecer este tipo de comunidades, y al final de cuentas estás vendiendo, es un producto más que estás vendiendo, y pues si ya tienes la experiencia para hacerlo, creo que ya nada más falta la práctica para que lo sigas llevando, lo sigas masterizando y que puedas llegar con ese proyecto que tienes a donde quieras llegar. Gerardo, tus redes sociales para a todos aquellos que nos siguieron, que te puedan seguir, que te puedan escuchar en tu podcast, por favor, compártenos todos los lugares donde te pueden ubicar. Claro que sí. Bueno, agradecerte primero que nada la invitación. A mí me pueden encontrar en redes sociales como @cabrón de las ventas, @cabrón de las ventas, Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube y Twitter me pueden encontrar como Cállate y Vende. Los invito a escuchar mi podcast Cállate y Vende para más tips y buenas prácticas de ventas. Ya estamos sobre los 150 más audios todavía con respecto a esto. Es hoy por hoy el podcast de ventas número 1 de Latinoamérica. Y si lo que quieren es entretenerse y nada más debatir y cuestionar absolutamente todo lo que está pasando y lo que nos están alimentando las noticias, encuentras mi nuevo proyecto de Todo Menos Fútbol. También en cualquier plataforma de podcast, de Todo Menos Fútbol. Muchísimas gracias, hermano. Saludos hasta Tijuana. Espero ya una vez que termine esta pandemia y esta contingencia poder vernos y saludarnos y echarnos por ahí alguna platicada para ver, quedó pendiente ahí para ver qué hacemos con nuestro proyecto musical. Entonces, sí, claro, tenemos un concierto próximamente. Para los que están escuchando el puro audio, tienen que ir a ver esta transmisión, esta onda ahí nada más hace falta la fecha, ¿no? Que diga ahí el Auditorio Nacional y la chingada. Ahí nos vamos, hacemos una gira ahí todo norte y luego nos vamos al centro y todo. No la vamos a romper, compadre. Gerardo, ¿algún último mensaje que quisieras dejarle a todos los que estuvieron en la transmisión y a todos los que van a escuchar este episodio?
Si van a consumir tanto contenido, que hoy por hoy consumimos demasiado contenido, somos adictos a los contenidos, recuerden una cosa, el contenido por sí mismo no te va a ayudar para absolutamente nada. Es solo lo que lleves a la acción. Ese sería mi mensaje final. Excelente. Gracias, Gerardo. Nos vemos ahí próximamente. Un gustazo. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias, Gerardo. Gracias.